Ya. Entonces, acuérdense que vamos a ir a nuestro tab Animation, ¿sí? Aquí deberíamos cargar nuestro modelo 3D, pero vamos a partir haciendo el esqueleto y después lo van adecuando ustedes cómo va cada parte de sus huesos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a Skeleton, Join Tool, cuadradito, ¿no es cierto? Y aquí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Los huesos, ¿sí? Tienen propiedades. Valeria, te estoy mirando. Los huesos tienen orientaciones. ¿Sabes lo que es una orientación, no? ¿Sí? ¿O no? ¿No? Ya veamos al tiro que es una orientación. Mira, si yo creo un hueso, así tiro y tiro, ¿sí? Y lo, por ejemplo, y tiro, gracias, ahí. Y si coloco, por ejemplo, el modo objeto, ¿no es cierto? Y le digo el, ¿cómo se llama? El component para ver las direcciones. Mira. ¿Ves? Que los huesos tienen orientaciones. Y, Z y X. Algunas veces tú haces esto, ¿no es cierto? Puedes hacer esto. Y le puedes ir cambiando la orientación a los huesos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Algunas veces, ¿por qué los rig no te funcionan? Porque tenías la orientación hueso así y el otro hueso lo tenías, no sé, para acá. Entonces, como tienen diferentes orientaciones, tú cuando los tratas de acomodar, se te disparan y los huesos te dan unos tantos. La Yaira me contaba que el año pasado movía el codo y se le salía el hombro. Oh, no, la Vale. Es por eso, es por el tema de las direcciones, el tema de las orientaciones. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, cuando creamos los huesos, Skeleton, Join Tool, ¿sí? Le vamos a decir, ¿queremos orientación? No. Para que ahorremos los problemas, ¿no es cierto? Entonces, estamos en la vertefront y vamos a ir de la cadera, ¿no es cierto?, a la rodilla, de la rodilla al tobillo, ¿no es cierto? Obviamente, aquí a nuestro personaje iría donde ustedes quieren que doble la pierna, la rodilla debería ir a la altura de la rodilla y a la altura del tobillo. Obviamente, en esta sección y en esta sección, tú sabes que tu modelo tiene que tener geometría para que se pueda doblar, ¿sí? Después voy a ir a mi vista de lado. Acuérdate siempre que la rodilla va un poquito más adelante que el tobillo. Hay otra forma de hacer esto también, pero quiero que se acostumbren de esta forma primero. Después les voy a enseñar otra. ¿Sí? Súper. Después de eso, ¿sí? Voy a ir del tobillo, voy a ir a la base de los dedos y de los dedos a la punta del pie. ¿Sí? También, cuando le hagan los zapatos, o si es a pata pelada, dependiendo de tu personaje, en esta sección también tiene que tener geometría para que tu pie se pueda doblar. ¿No es cierto? ¿Vamos bien, no? Sí. Sí. Estamos repasando un poco lo que hemos visto ya varias veces. Voy a tirar esto un poquito más atrás. Ya, súper. Hasta ahora es un buen minuto para que le vayamos cambiando los nombres a los huesos, ¿no es cierto? Y aquí la clave del éxito es ponerle un nombre al principio que todos los tengan igual. Por ejemplo, derecho, derecho, guión bajo, cadera. Y ese derecho, guión bajo, lo voy a copiar. La rodilla va a ser derecho, rodilla. Este va a ser derecho, tobillo. Este es derecho, base, por el base del pie. Podemos poner base, guión bajo, pie. Y este es derecho, dedos, guión bajo, pie. ¿Sí? Tener todo ordenadito al tiro con nombre. Es una lata, es una lata. Hay que hacerlo, te va a salvar la vida. ¿Sí? Súper. Ahora lo que voy a hacer es crear inmediatamente el Foot Reverse Control. ¿Sí? El Reverse Foot Control nos va a permitir nosotros poder, ¿no es cierto?, usar como controlador general para nuestro pie.
Acuérdate que para eso es una cadena independiente a la que estamos creando. Entonces voy a crear con Join Tool. Aquí deberíamos estar como a la altura del tobillo, del talón de tu personaje, ¿sí? Después me voy a los dedos del pie, después me devuelvo a la base y después subo hacia el tobillo, ¿sí? Ahora, esto lo estoy poniendo un poquito más debajo, ¿sí? Para poder seleccionarlos. Ahora, si tú lo quieres poner más arriba, ponlo más arriba, eso no hay problema. Aquí el gusto del consumidor, no hay así, si lo pones un poquito más abajo vaya a tener problemas. No, para nada. Y también le vamos a poner nombre al tiro. Guión bajo derecho, reverse foot control, igual, derecho, reverse foot control, guión bajo base. Traten de ponerle el nombre que ustedes se acuerden qué hacen, ¿sí? Derecho, guión bajo, reverse foot control, dedos. Y este es derecho, reverse foot control, guión bajo, tobillo. Y esto también es un minuto para ir guardando, uno nunca sabe. ¿Sí? Súper. Y ahí entonces tenemos nuestro reverse foot control. Voy a tirarlo, lo voy a acomodar, que tiene que estar en el centro, ¿cierto?, de tu base de pie. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le colocamos el derecho a todos por igual? A todos le colocamos el mismo nombre. Porque mira lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar la cadera, voy a ir a Skeleton, Mirror Join, al cuadradito. Y acá le voy a decir, ¿hacia dónde quieres hacer el mirror? Yo le voy a decir que quiero hacer... Ahora, ¿cómo tú sabes cuál es? ¿Sí? Aquí la gracia es como inventar como un cuadradito. Por ejemplo, si está el X, ¿cierto? Está el eje X, y el eje X está hacia el lado, ¿sí? Y el eje Y está hacia arriba. Si tú dibujas un cuadrado, ¿hacia dónde está apuntando el cuadrado? ¿Hacia el plano? Hacia atrás, ¿no? Entonces, si yo le hago en esa orientación, el mirror se va a ir para atrás. ¿Cuál es? El Y y Z. Ya, Y es hacia arriba, Z hacia adelante. ¿Hacia dónde está el cuadrado? Está acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde lo va a tirar? Hacia el lado. ¿Se entiende cómo se interpreta eso? X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, en este caso le vamos a decir que es Y y Z. Y aquí nos está preguntando, oye, ¿qué quieres copiar? ¿El comportamiento o la orientación? Quiero cambiar la orientación. Dice, y aquí viene por qué hicimos el derecha. Y aquí dice Replacement Name for Duplicate Join. En este caso le decir, me está preguntando, ¿qué estás buscando? Yo le voy a decir derecho, guión bajo. ¿Y por cuál lo quieres cambiar? Por izquierdo, izquierdo, guión bajo. Y le digo mirror. ¿Sí? Mira lo que pasó. Ahora, todos los huesos se llaman exactamente igual, pero en su nombre dice izquierda. Así te ahorras la pega. ¿Sí? Te ahorras harta pega. ¿Sí? Por eso les dije eso. Y voy a hacer lo mismo con el Reverse Foot Control. Skeleton, Mirror Join. Exactamente lo mismo, orientación izquierdo-derecho, Apply, Close. Y esto lo voy a posicionar acá. Ahora, ¿los huesos tienen información en el Channel Box? Tienen información en el Channel Box. ¿Es necesario darle Freeze Transformation? No es necesario darle Freeze Transformation. Los controladores sí. Ya. ¿Ven que ahora estoy empezando a hacer las dos piernas al mismo tiempo? Antes nos preocupábamos de una y después duplicábamos. No, ahora como vamos a entrar al rig de personaje hay que hacerlo todo ordenadito. Vamos a dejar esas dos, que es la que vamos a trabajar ahora. Las voy a seleccionar y le voy a decir Insolate, para que los Reverse Foot Control desaparezcan por un segundo. Y aquí, ahora tenemos que ir a Skeleton, Key Handle Tool, al cuadradito. Y aquí tenemos dos tipos de IK. Ya conocemos los IK, ¿no es cierto? Los Key Handle. El que nos interesa, ¿no es cierto?, por ahora, es el, ¿cómo se llama? Es el IK, ¿no es cierto?, RP Solver. Rotate, ¿no es cierto?,
Rotate plane shoulder. Es el que nos interesa por ahora. Entonces, ¿cómo era? De la cadera va al tobillo. ¿Sí? ¿Por qué no lo veo? Porque estoy con Insolate. Después voy a crear otro. IK Hanger. Acuérdate siempre que sea IKRP Solver. Si no, no te va a funcionar. Después, del tobillo a la base. Después, IK Hanger. Después, de la base a los dedos. En otras palabras, deberíamos tener eso. Corte, porfa. Gracias. Entonces deberíamos tener eso. 3 y K. 1, 2, 3. Consejo, ponle nombre. Y K, tobillo. Y K, base. Y K, dedos. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo al otro lado. Estoy tirando los reverse foot control solamente a una capa de display para ocultarlo, nada más por eso. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Skeleton, IK Hanger, de la cadera al tobillo, del tobillo a la base, de la base a los dedos. Y aquí exactamente lo mismo. IK, tobillo, izquierda. Entre más nombres tengas, es más fácil brillar. IK, base, izquierda. IK, dedos, izquierda. ¿Sí? Guardo por si acaso. Si vamos viendo el outliner, ven que estoy teniendo todo ordenadito. ¿Sí? Hay que tener todo ordenadito. Súper. Ahora vamos a cargar los reverse foot control. ¿No es cierto? Y aquí era muy fácil. Seleccionas el IK. Seleccionas, ¿no es cierto?, el reverse foot control tobillo. Y le dices P de parent. Después selecciono el otro IK. Selecciono el reverse foot control base, P. Después el otro IK, selecciono el reverse foot control dedos, P. Esto me permite inmediatamente seleccionar el reverse foot control y hacer eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos al otro. El IK, acá, P. Acá, P, acá, P. Vamos a probarlo al tiro. ¿Sí? Vamos a crear al tiro los controladores. ¿Ven que ya no se ve tan terrible? Uno que ya cuando lo hace 5, 10, 15 veces... No, disculpa, ¿para qué sirven los reverse? Foot control, para que podamos hacer esto. ¿Sí? Porque si no, tú seleccionáis la cadera y cuando nos bajáis, siguen de largo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera le tenemos que decir a nuestro personaje, ese es el suelo. Entonces, si yo, por ejemplo, yo lo tiro hacia atrás, me dobla el tobillo. Si lo tiro hacia adelante, puedo mover hacia donde yo quiera la pierna. ¿Sí? Sí. Guardo por si acaso. Ya. Me quedó el pie para atrás. Se me quedó la patita atrás. Bueno. Vamos a controladores pie, controladores rodilla. Vamos a partir por el pie como estamos aquí mismo. Entonces, aquí vamos a crear... Siempre se trabaja con curvas, ¿no es cierto? Ahora, yo conozco personas que por ejemplo, crean... ¿han visto las curvas CD y las curvas EP? ¿Las conocen?
Ya. Las curvas CB son para hacer curvas. ¿Sí? Esas son las CB. Y las curvas EP, al tiro me va dando la forma. ¿Sí? Pueden hacerlo con cualquiera de las dos. ¿Para qué son? Para hacer curvas, para hacer líneas. No tiene ninguna función. Ahora, en este punto, tengo varios conocidos que los gallos son maniáticos y empiezan a hacer formas así como ultra personalizadas. Así como acá, acá, acá. No sé, pues hacen. Y con la letra C lo juntáis. Después apretáis Enter. Ya, es el controlador para mi pie. Y pueden hacer formas, le colocan caras de perro, leones, panda. Yo prefiero hacer un círculo. ¿Ya? Pero si alguno quiere, háganlo. Son sus rigas, así que pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo prefiero hacer un círculo. Y ese círculo, apretar clic derecho, control vertex. Y aquí lo voy a modificar un poquito. Por ejemplo, voy a tirar ese hacia acá. Voy a tomar esto hacia acá. Y esto lo voy a tirar un poquito más. O sea que me dé la ilusión un poco de un pie. Nada más que eso. Ahora, lo que sí yo me preocupo, y también se los doy como consejo, hagan los controladores grandes. No lo hagan tan chicos porque después no le achuntan a la geometría. Por ahí. Voy a hacer un poquito más delgadito. Por ahí. ¿Sí? Y este lo voy a posicionar en la base de tu pie. Ahora, si el pie, ¿no es cierto?, el zapato está ahí, ¿no es cierto?, coloca el controlador en la planta del zapato, ya que ese toque suelo. ¿Sí? Y obviamente este controlador sí que tiene que tener todos los parámetros limpios y todos los inputs limpios. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Modify Freeze Transformation para que todos sus componentes del channel box estén en 0 y tenemos que borrarle los inputs. ¿Cómo se borra? Edit, Delay by Type, History. Y ahí se borran los inputs. Y ahí te queda completamente limpio. Voy al tiro a posicionarlo al otro lado, lo voy a seleccionar, lo voy a duplicar, ¿no es cierto? Lo voy a tirar hacia el lado. Obviamente, como nosotros le dimos una forma, tenemos la misma forma hacia los dos lados, ¿no es cierto? Entonces tengo que tomar la escala en X y le coloco -1. Y ahí se fue hacia el otro lado. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Modify, Freeze Transformation, Edit, Delay by Type, History. ¿Sí? Ahora, el pivote. Obviamente el pivote del controlador está en el centro de la geometría. ¿Sí? Aquí te aconsejo que apretes la letra D, la dejes apretada, y lo lleves y lo centres en la mitad de tu tobillo. ¿No es cierto? La D. La D. Ahí lo vamos a poner en el tobillo. Ahora, también hay otros rig que los colocan acá, lo colocan en el talón. ¿Sí? También lo puedes colocar ahí. Yo prefiero el tobillo. Hay gente que lo prefiere ahí. ¿Ya? Aquí también un poco el gusto. Y también el otro controlador. O si quieres puedes hacerlo en uno, lo dejas bien centrado y después lo duplicas. También puede ser. ¿Sí? Súper. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Seleccionar el Reverse Foot Control padre, ¿no es cierto? Acuérdate que este está, el IK estaba S, el IK estaba S, el IK está S emparentado, y todos ellos son hijos de ese hueso. Así, si yo selecciono ese, me lo selecciona todo. Aprieto Shift, controlador, y aprieto la letra P de parent. Entonces eso me va a permitir yo seleccionar rápidamente la curva y mover el pie, o si yo quiero puedo mover el tobillo y rotarlo hacia donde yo quiero. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo al otro lado. S acá, P de parent. Súper. Ahora vamos a las rodillas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Vamos bien? ¿No? ¿Vamos bien? Ya, rodillas. Voy a crear
una curva, ¿cierto? La voy a posicionar más o menos al frente, también le podría dar una pseudo forma. Ahí para saber que esa es la rodilla, simplemente eso, ¿cierto? Y la voy a posicionar delante de mi personaje. Por ahí. La voy a duplicar y voy a colocar la otra en el centro de mi personaje. Trate que estén simétricas, ¿sí? Control D o Edit Duplicate. ¿Sí? También los controladores están completamente sucios. Modify Free Transformation están en 0. Edit Delay by Type History, ahí está limpio, exactamente lo mismo. Edit Delay by Type History, Modify Free Transformation, ahí está limpio. Y aquí le voy a ir poniendo obviamente nombres. Controlador, rodilla derecha. Voy a copiar todo esto, control C, se lo voy a pegar a este, doble clic, izquierdo. ¿Le puse abajo nombre o no? No le puse nombre. Controlador, pie derecho, control C, se lo voy a pegar acá, doble clic, izquierdo, y ahí está. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es la gracia de este controlador? La gracia de este controlador es que cuando yo seleccione, por ejemplo, mi base y yo lo mueva, con ese controlador pueda mover la rodilla como yo quiera. ¿Cómo se hace eso? Seleccionas el controlador, seleccionas el IK y vamos a los constraints. ¿Qué eran los constraints? Miren, vamos a crear una pelotita ahí, la voy a duplicar, y estas dos las voy a duplicar, y estas dos las voy a duplicar. Y vamos a ver este ejemplo para entender los constraints. ¿Sí? Ustedes hasta ahora lo que conocen son, bueno, nos falta una más, la voy a duplicar de nuevo. Hasta ahora me imagino que ustedes conocen los parent y los group, ¿no es cierto? ¿Qué eran los parent? Cuando yo tengo seleccionados dos objetos, generalmente el último que tú seleccionas queda en verde y todo lo que son sus hijos quedan en blanco. Si yo aprieto la T, o sea la P de parent, ¿no es cierto? Y veo, por ejemplo, mi outliner, ¿sí? Están compartiendo, ¿no es cierto?, una jerarquía. Yo selecciono eso y me selecciona ese nodo, ¿no es cierto? Si yo lo escalo, me lo va a respetar, ¿sí? Si yo lo roto, lo va a rotar, si por otro lado lo va a rotar, o sea, siempre va a ser su hijo. Ese es uno. El otro, el group. Selecciono los dos, voy a edit group, ¿no es cierto? Y ese grupo le voy a colocar hola. Entonces yo selecciono esa pelotita, está completamente libre. Selecciono este, está completamente libre. Pero si voy al outliner, ¿no es cierto? Y busco mi grupo hola, y yo lo pincho el grupo hola, puedo moverlos, ¿no es cierto? ¿Y por qué no me sale? Porque lo más seguro que el pivote debe estar corrido. Ahí está. Entonces ahora con el grupo yo los puedo mover a los dos, los puedo escalar a los dos, etc. Pero cada uno es independiente. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con los constraints? Los constraints funcionan al revés. Si yo selecciono S, Shift S, teóricamente ese debería ser el padre. Los constraints es al revés. El hijo termina siendo el padre. Yo primero selecciono el padre y después el hijo. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Funciona al revés. ¿Por qué? Porque con el parent yo le digo hijo, padre. Aprieto la P y se va a mover como este. Ese es el padre. Ese es el padre. Y este es el hijo. ¿No es cierto? Pero los constraints se seleccionan al revés. Padre, hijo.
Anota padre, hijo. Padre normal es hijo, padre. Los constraints es padre, hijo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los constraints? ¿Sí? Los constraints, hay diferentes tipos de constraints, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a seleccionar padre, shift el hijo, voy a los constraints y aquí tenemos point, aim, orientación, escala y parent. Y acá abajo está el Paul Vector que nos interesa por ahora, pero también quiero que entiendan los constraints. Por ejemplo, vamos a probar el point constraint. ¿Sí? Mira, si yo le digo point constraint, mira lo que pasa. ¿A dónde se fue la pelotita? Mira, está adentro del objeto. Mira, para que quede más claro, voy a crear una dona. Un torus. Me va a ahorrar el torus, pero se entiende. Ahí está. Mira, padre, hijo. Constraint, point constraint. Mira lo que pasa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el point constraint lo que hace es emparentar solamente la traslación del objeto. Chiquillos, ¿se entiende? Solamente lo que emparenta es la traslación. Mira, si yo selecciono el padre y lo traslado, se mueve conmigo. ¿Sí? Se mueve. Mira, me sigue. Pero si le digo rotación, no me sigue. Si le digo escala, no me sigue. ¿Por qué? Porque lo único que está emparentado el hijo al padre es por point constraint y eso significa que lo único que comparten es la traslación. ¿Se entendió? Ese es, por ejemplo, point constraint. ¿Sí? El parent constraint es muy parecido. Mira, padre, hijo. Constraint, parent constraint. Mira, ahora comparten la traslación y la rotación. Veamos si es así. Si muevo ese, me sigue, porque estamos compartiendo entre los dos la traslación. Si yo roto, me comparte, ¿no es cierto? Estamos compartiendo la rotación, pero si lo escalo, también me comparte la escala. Ahora, ¿cuál es lo entretenido de este sistema? Que el hijo tiene opciones. ¿Viste que con el parent no tenía opciones? El hijo no tiene opciones, el hijo nomás. Pero con los constraints, el hijo tiene opciones. Por ejemplo, tenemos para decir, por ejemplo, mire, por ejemplo, al padre lo voy a animar. Le voy a decir un keyframe ahí, después voy a subirlo y después voy a bajarlo. Voy a seleccionar el primer keyframe, lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí. Entonces, el padre va a hacer eso. Va a subir con el hijo, ¿no es cierto? Voy a separar un poquito los keyframes. Ahí. Entonces va a hacer eso. Uy. Pero ¿qué es lo que quiero yo? Que cuando suba, esa pelotita suba. Así como que si el padre estuviera tirando el hijo hacia arriba. Tú con parent, normalmente, con ese, si yo lo animo exactamente igual, ese ahí, y ese ahí, va a ser exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero si yo quiero animar el hijo, por ejemplo ese, le voy a decir, ya, ese quiero que ahí, entonces cuando suba, quiero que ese suba. Pero mira, como están emparentados, él sube, pero cuando baja la pelotita, baja con él, ¿no es cierto? Porque está por parent. Pero ¿qué pasa con el parent constraint? Mira, la pelotita sube, pero el hijo, en ese minuto, le puedo decir, ¿sabéis qué? Ya no quiero ser tu hijo. 0. Enter. Y mira. Quiero volver a ser hijo tuyo. 1. ¿Se entiende la diferencia? Entonces,
¿Cómo los personajes toman objetos? Por parent constraint. Porque tú puedes decir, cuando el personaje toma un objeto, tú le dices on y el objeto se le va a pegar hacia donde tú quieres. ¿Sí? Ya. Sigamos acá. Entonces, esos son los constraints. Y tenemos para orientación, para escala, AIM, etc. Eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces, selecciono el padre, selecciono el hijo, que es el IK, constraint, Paul vector. Si tú hiciste eso bien, te va a tirar una tangente, ¿no es cierto? Lo mismo al otro, rodilla, IK, constraint, Paul vector. ¿No es cierto? Vamos a ir probando el tiro cómo va quedando esto. Voy a mover acá. Perfecto. Y este deberíamos seleccionar el otro lado y se mueve nuestra rodilla. Ese no está funcionando bien. Vamos a probar el otro. Muevo el IK. Muevo el controlador. Sube. Ahora vamos al frente. ¿Ven? Esas son las piernas. Ahora, hay otras datos rosas que podemos darle atributos a ese controlador. Pero igual es más complejo. Por ejemplo, puedo decirle que a ese controlador, acá al lado, me quiero un controlador para mover el tobillo o mover los dedos. Sí, pero eso me gustaría hacerlo en el próximo ejercicio. Me gustaría que partiéramos con un rig más básico y después vamos agregándole más cosas. Ya, vamos al frente. Ahora vamos a crear otra cadena de huesos, ¿no es cierto? Que eso más o menos debería estar a la altura de la cadera, ¿no es cierto? Inmediatamente después vamos a crear otro hueso. Y generalmente, entre las espaldas de los personajes, generalmente son como 7 huesos, 6 a 7 huesos, ¿no es cierto? Entonces, llevamos 2, ¿no es cierto? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Más o menos esa es la cabeza. Ahora, tienen que ir calculando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ese hueso, que sería el tercer huesito, debería estar en el centro de tu pecho. En el centro del pecho del personaje. ¿Sí? Este debería ser nuestra base de cabeza y este sería la base de nuestra nuca, ¿no es cierto? Aquí funciona exactamente lo mismo. Si yo selecciono ese hueso, me selecciona toda la cadena de huesos que hemos creado. Este es el hueso conocido como el root joint. Le voy a cambiar inmediatamente el nombre. Root joint. ¿Sí? Este va a ser nuestro hueso padre, el que maneje todos los huesos de todo nuestro esqueleto. ¿Sí? Por eso, cuando nosotros creamos las cosas, por ejemplo las caderas, nunca las caderas van unidas al root joint, porque este maneja todo. Las caderas van unidas a ese hueso. Por eso yo creo un hueso arriba de ese hueso. ¿Sí? ¿Cómo se emparentan? Muy fácil. Seleccionas la cadera, seleccionas con Shift el hueso que quieres, Edit, Parent. Acá, acá, Parent. ¿Ok? Se une tan simple como eso. ¿Sí? Ahora, si yo selecciono el root joint y lo bajo, va a ser esto. ¿Sí? Porque es el padre de todo, ¿no es cierto? ¿Cómo unirlos? Vamos para allá. Ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, seleccionas la cadera, Shift, el hueso que está arriba del root joint, no el root joint, el que está arriba, Edit, Parent, para que se una, y el otro exactamente igual, cadera, Shift, acá, Parent, y ahí se unieron. Tan simple como eso. Entonces ahora selecciono el root joint y si quiero puedo bajar mi personaje. ¿No es cierto? Disculpa, ¿por qué no se une la cadena del último hueso de la columna? Por eso, porque si yo uno la cadera acá, aquí me matáis.
Me matáis en el sentido de que, por ejemplo, si yo soy un personaje, ¿no es cierto? Yo tengo que tener la habilidad de mover la cadera, pero la cadera por sí sola. Entonces, si yo selecciono la cadera y los uno al otro, yo no voy a poder mover la cadera. Voy a tener como un controlador que lo único que va a hacer que baje y rote. Pero yo al decirle, porque eso hace eso, ese hueso hace eso. Puedo yo moverme, rotar, subir, pero nada más. Pero ese hueso me va a permitir mover la cadera. Acuérdate que nosotros ahora vamos a crear la espalda. Y la espalda termina ahí. Y acuérdate que ahí se crea el clúster. Entonces ahí yo puedo mover el clúster y me hago la cara. Pero si se lo pones abajo, no te va a poder mover la cara. Eso no cuenta hacer un. Conectarlo con el cuerpo, ese hueso, ¿cómo queda ahí? Es que ese hueso va emparentado a un controlador general de la cadera. Ya, Eso no lo hemos visto todavía, por eso no lo entendí todavía. Pero es por eso, hasta ahora, nosotros lo único que estamos haciendo es emparentando el hueso arriba del padre para que podamos mover la cadera. Mira, ahí te bien. Entonces, ahora voy a crear, ¿no es cierto?, mi spline, que es para la espalda, ¿no es cierto? Voy a ir del centro del pecho hasta el huesito que acabamos de unir. Ese todavía sigue libre, ¿no es cierto? Si selecciono el spline y aprieto traslación, obviamente Maya me va a decir, oye, no me puedo mover para ningún lado. Ok, gracias Maya. Entonces tenemos que ir al outliner y ustedes saben ya que dentro de los huesos se creó una curva, ¿no es cierto? Igual que la T. Ahí está nuestra curva, que es la curva dentro del spline. ¿Ven? Ahí está. La voy a colocar insolate para que la vean. Y esa es la curva. Esa es la curva que finalmente me ayuda a animar. Entonces le voy a decir clic derecho, control vertex, y voy a ir, lo voy a seleccionar el primer vertex, voy a ir a crear deformers, cluster, al cuadradito. Y aquí tenemos que activar la función relative. Y le digo create, después voy a crear otra acá. Si tú apretas la G, acuérdate que repite el último comando. El último comando que yo hice fue crear cluster. G, otro acá, G, y otro acá, G. Si quito el insolate, ahí están mis 4 clusters. Y eso por eso te decía Mario. Porque mira, ahora puedo seleccionar ese clúster y mira lo que va a hacer. Como el movimiento pélvico. Mira. ¿Sí? Si yo selecciono el otro clúster, ¿qué me va a permitir ese clúster? Va a hacer esto. ¿Sí? El otro clúster me va a permitir esto. Y el otro clúster obviamente va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por eso lo creamos arriba. Ok. Entonces ahora lo que tengo que hacer es tomar esos clústeres y tirarlos un poquito más atrás. Ahora, ¿por qué lo voy a tirar un poquito más atrás? Porque aquí son muy difíciles seleccionarlos. Porque mira, o sea, anda chuntable. ¿Viste que...? No, ¿viste? Es súper complicado. Entonces, ¿qué se hace? Voy a seleccionar el clúster, voy al atributo editor y aquí vamos a ver al lado de tu atributo editor vas a ver un tab que se llama Origin. ¿Sí? El primer tab es X, Y y Z. Entonces acá pues, tú puedes apretar Control, o sea Command, y con el botón del medio
puedo tirarlos un poquito más atrás. Lo estoy tirando atrás por un tema de comodidad para seleccionarlos. O eso lo podríamos dejar ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo mis clusters creados, tengo todo listo, ahora tengo que empezar a hacer los controladores. Para eso voy a ocupar mis curvas, ¿no es cierto? Las curvas EP. Por ejemplo, voy a crear un controlador de aquí, acá, es una línea, solamente es una línea, Modify Center Pivot. Voy a colocarlo por ahí. Voy a crear otra línea. Para unirlo pueden apretar la letra C. Mira, si yo aprieto la letra C, de ahí puedo tirarlo más o menos por ahí. ¿Sí? Voy a crear otra para acá, más o menos por ahí. Y esa la voy a unir con esa. Y puedo ir a Polygon, ¿no es cierto? ¿Había alguna vez habían creado curvas alguna vez? ¿No? Ya, pucha. Las curvas por sí solas son independientes, son puras líneas, que también las puedo ir seleccionando. Y en Edit Curvas está en tu tab de Surface, Edit Curvas. Puedo decirle Attach, ¿sí? Puedo decirle no vamos a tachar, ¿sí? Mejor podríamos atachar ahí, ¿sí? Ven que yo cuando la ataché obviamente me creo una curva. ¿Por qué pasa eso? Porque en el opción Attach hay una opción que se llama Blend. Ahí, si la alcanzan a ver, Blend. Yo no quiero colocarle Blend, le quiero decir conectar nomás. Y le digo Attach. ¿Ven que ahí me lo unió? Ahora si yo la selecciono es como una. Ahora voy a seleccionar ese, le digo Attach. ¿Ven que ahí también me la curvó? Pero no me preocupo, lo selecciono los dos. Le digo Attach Curvas, le digo Connect, Attach. ¿Sí? Después selecciono esa, le digo Attach Curvas, Connect. Y también abajo las curvas tienen una opción que se llama Keep Original. Eso significa, créala y más encima duplícala. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, selecciono esa, le digo Connect y le borro la Keep Original, le digo Attach. Después S con S, le digo Attach. Después S con S, le digo Attach. Entonces ahora, ven que es solamente una curva. ¿Se entiende, no? Tú vas como uniendo puntas. Es como una especie de Illustrator. Después que le apretó Attach, cuando seleccionó la otra línea de los este, ¿no? Se unió, claro. O sea, ni siquiera apreté esto porque se unió y me lo marcó al tiro como listo. Y ahora lo voy a hacer un poquito más simétrico. Profesor, ¿lo está haciendo para controlar el pecho? Para hacer justamente el controlador del pecho. ¿Se puede hacer con círculo? Sí, pero ¿sabes más bonito así? Si queréis lo voy a hacer con círculo. Pero visualmente, sí.
por ahí. Entonces, este lo voy a tirar hacia un poquito más hacia adelante. Ups, voy a duplicarlo. Ahí sí, este lo voy a borrar. Lo voy a tirar hacia un poquito más hacia adelante. Este lo voy a duplicar, lo voy a tirar un poquito más hacia atrás. Por ahí. Más o menos calcula dependiendo el ancho del pecho de tu personaje. El ancho y el largo de tu personaje. Ahora entre estas dos voy a crear otra curva de P. Lo voy a decir con la letra C. Quiero que de S. ¿Ven que con la letra C se pega? Hasta acá. Enter. Después C. Esa para acá. Esa para acá. Enter. Después esa para allá. Esa para allá. Enter. Y esa para allá. Esa para allá. Enter. Otra cosa que creo una figura no puede. Esa figura no puede, que creo no puede quedar sólida. Sí, pues. No se sólida igual. ¿Pero sólida en qué sentido? La aprieta F6, o sea, el 6. ¿Para ver la superficie? ¿No? No, porque esa es la gracia. Ah, Si no le coloco un cuadrado. Si la idea es que ese sea como un cuadrado, pero me queden solamente los vértices. Porque si yo rendereo esto, obviamente no me va a salir nada. Porque tú cuando tú veis los monos rendereados nunca ves los controladores. Es por eso. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar esa curva, voy a seleccionar esta, Surface, Edit Survey, le voy a decir exactamente lo mismo. Keep Attach, S con S, le voy a decir Attach. Mira, ahí me la dobló, no me preocupo, selecciono acá, attach al cuadradito, keep, apply. ¿Y por qué no está? Ya. S con S, attach. S con S, attach. Ya, algunas veces pasa eso, que mira, voy a unir S con S, le digo attach y mira lo que pasa. Uy, se dobla. Algunas veces pasa eso porque las curvas tienen una dirección. Por ejemplo, si esta yo la quiero de acá hacia allá, es porque esta curva va hacia allá. Si yo creo esa para acá, crea hacia acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomo esa curva, voy a edit curva y le digo reverse. Reverse curve direction. Entonces ahora no deberíamos tener problema. Ya. Seguimos teniendo problemas. Ya. Si tienen tanto problema, con círculo. Vamos a seguir el estilo del Mario. Ya, vamos a hacerlo con círculo, ¿no? Entonces, vamos a crear el controlador del pecho. Igual hágalo con cubitos, si queda más bonito. Ya, entonces, este es del pecho, lo voy a hacer más grande. Por ahí. Voy a ir a la espalda, voy a crear el controlador de la espalda. Lo voy a posicionar por ahí. Vayan al tiro diciendo Modify, Restore Formation, Edit, by Type, History, exactamente igual que el otro. Entonces aquí vamos a crear el del pecho, que más o menos es por ahí. Vamos a crear el controlador de los abdominales. Podrían hacerlo un poquito más chico, por ahí. Y vamos a crear el controlador, ¿no es cierto?, de la cadera, por ahí. Te la vamos a dar de otra forma. Lo único que estamos haciendo ahora, chiquillos, es solamente controladores. No he tocado nada más. Vamos a tener esa forma.
va a tener esa forma. Entonces, modify freeze transformation, edit, delete by type, history, delete by type, history. ¿Sí? Ahí tenemos 4 controladores. La espalda, pecho, abdominales y cadera. ¿Sí? Entonces, vamos al primero, pecho, o sea, espalda. Obviamente, el controlador de la espalda, ¿no es cierto?, tiene su pivote en el controlador. Voy a ir a mi instalado y voy a tomar el pivote y se lo voy a llevar al centro del hueso donde está el spline. ¿Sí? Obviamente este controlador tiene que estar en el centro. ¿Ven? Que ahora el pivote del controlador está en el medio del hueso. ¿Sí? Selecciono padre, selecciono hijo. Vamos a Animation. Vamos a los Constraint y le voy a decir Point Constraint. ¿Sí? Eso me va a permitir ahora seleccionar el controlador de la espalda y hacer eso. ¿Sí? Voy a tomar el cluster y lo voy a tirar a una capa de display que se va a llamar esta capa no tocar save. No se puede, minúscula, no tocar save. No, guión bajo, tocar save, ahí sí. El clúster lo tiré en la capa que se llama no tocar. ¿Por qué? Porque no es necesario que toque ese clúster. Entonces lo voy a, al tiro, quitar la visualización. Porque no me interesa que lo toquen. No nos sirve. Por algo yo creé el controlador. ¿Sí? Vamos al otro. Controlador 2, cluster 2, ¿sí? Constraint, point constraint, ¿sí? Selecciono el cluster 2, lo tiro a mi capa no tocar. Add. Entonces ahora selecciono mi controlador y me hace eso. ¿Sí? Controlador 3. Controlador. Cluster 3. Constraint. Point constraint. Tomo el cluster, lo tiro a mi capa no tocar. Vamos a probarlo. ¿Sí? Controlador 4. Cintura. Cluster 4. Constraint. Point constraint. El constraint, el cluster, lo tiro a mi capa no tocar. Vamos a probarlo al tiro. Y para allá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿De verdad? Bien. Están con una cara de pregunta. Ya. Ahora viene la parte más enredada. ¿Cuál es la parte más enredada? Tenemos que crear nuestro controlador de la cintura. Porque el que creamos es como de la pelvis, con movimiento pélvico como hijo de Mario. ¿No es cierto? Ese controlador lo único que nos está haciendo es hacer esto. ¿No es cierto? Es ver que este es como un movimiento pélvico, pero no es de la cintura.
Es diferente. Ustedes saben, pues, ¿para qué? ¿No es cierto? Entonces, voy a ir a mi vista superior, le vamos a hacer Create Circle y voy a crear otro círculo. Este lo va a hacer un poquito más grande. Ahí para que se vayan entendiendo. Por eso es importante, chiquillos, que le vayan poniendo nombre. Este es controlador espalda. Este es controlador pecho. Este es controlador abs. Controlador pélvico. No, no vamos a poner. Controlador. No, voy con el controlador. Que no le quiero colocar pélvico. Colocamos el controlador. ¿Algún sinónimo para pélvico? ¿Cuál? Controlador. Cox. Sí, me gusta más. Y este es controlador cintura. Freeze Transformation, Edit, Delay by Type, History. Ya. Entonces, ahora viene la parte como me enreda. Miren. Voy a seleccionar el Abs Control, que es nuestro controlador de los abdominales, que nos hace que nos muevamos así. Shift, el controlador de la cintura, no el del coxis, el de la cintura. Le voy a dar P de parent. Entonces esto me va a permitir hacer eso. ¿Sí? Después, voy a seleccionar el coxis, Shift, la cintura, P. O sea, la cintura tiene hijo al coxis y a los abdominales. ¿Esto para qué me va a servir? Para hacer esto. ¿Ven que ya no se mueve tan extrañamente? Ahora se está moviendo como humano. ¿Sí? Después, el pecho, Shift, la cintura, P. Ahora va a hacer eso. Uy. ¿Sí? Después, la espalda, Shift, cintura, P. ¿Sí? Vamos bien, ¿no? Entonces yo voy a decir, ya quiero que el mono esté aquí, con la espalda para allá. Y después, Mario, toma atención, esto es para ti. Cintura, Shift, root joint, parent constraint. ¿Sí? Entonces le digo, cintura. ¿Sí? ¿Ven que ahora tengo todos mis controladores? Listo.
¿Se entiende, no? ¿Ven? Y ahí están con toda la espalda y rodillas listas. Lo único que nos está faltando es el brazo, ¿no es cierto? Y los controladores de la cabeza. Nada más. ¿Qué es lo que te dije? ¿Cuál es el comando que te dije? Command. ¿Cómo era? Comando control. Comando control